Muy buenos días, señores padres de familia, alumnos del tercer grado de primaria. Les habla el profesor Luis Chumbitas, como todos los días. El día de hoy vamos a ver el curso de personal social, el tema de primeras culturas pre-incas. Vamos a centrarnos en la primera cultura pre-inca, la cultura chavín. Ya, chicos. Primero, antes de ver la cultura chavín, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, los primeros hombres peruanos. Los antiguos pobladores peruanos se dedicaban a la caza de animales. Recordar que los antiguos, los primeros pobladores peruanos eran nómades, es decir, se iban de un lugar a otro para así poder de esa manera cazar sus alimentos y poder sobrevivir. Se dedicaban a la recolección de frutas y de pesca, y cuando se terminaron los alimentos iban de un lugar a otro, ¿verdad? Eso significaba nómade, no estaba en un sitio fijo. Los antiguos pobladores, los primeros pobladores del Perú tenían esa característica. Después, eso fue recordar en el periodo lítico, ¿se acuerdan? En el periodo lítico. Los primeros pobladores del periodo lítico eran nómades. Utilizaban la piedra, recordar, para cazar a los animales. Ahora, en el periodo arcaico inferior, recordar que yo les expliqué que ya empezaron a producir sus propios alimentos, a cultivar plantas necesarias para su alimentación, y además domesticaban animales como la llama, la alpaca, y vemos que a esa actividad de cultivar sus propios alimentos se llamaba horticultura, ¿verdad, chicos? Yo les mencioné en la clase pasada que en el periodo arcaico ya empezaron a cambiar esa característica, por eso pasaron del periodo lítico al periodo arcaico. Y ya que los antiguos pobladores, ya que podían cultivar su propio alimento, ya podían quedarse en un sitio fijo ya. Y se formaban en grupos más organizados. Ahora, a esa característica de cultivar sus propios, de no irse de un lugar a otro, es decir, no ser nómade, se llama sedentarismo. Es decir, es quedarse en un lugar fijo, ya no ir de un lugar a otro. Eso se llama sedentarismo, así como nómade se llama ir de un lugar a otro. Sedentarismo se llama permanecer en un sitio fijo, así como nosotros que tenemos nuestra casa y nos quedamos ahí. Ahora, después de esto, ya empezamos a explicar de la cultura chavín. Vamos a presentar la cultura chavín, pero antes vamos a entender qué es una cultura. Una cultura es el conjunto de prácticas y bienes materiales y simbólicos producidos a través del tiempo por distintas sociedades humanas. Primero vamos a empezar viendo la cultura pre-inca chavín. Pre-inca chavín. Pre-inca se refiere porque fue antes de los incas. Antes de los incas hubieron varias culturas. Dentro de ellas, la primera fue chavín, Nazca, Paracas, Mochica, Tiahuanaco, Huari, pero la primera fue chavín. La cultura chavín fue descubierta por Julio César Tello, el cual fue considerado el padre de la arqueología peruana. Ahora, ¿por qué Julio César Tello es considerado el padre de la arqueología peruana? Porque fue el primero que se propuso estudiar con rigurosidad y métodos adecuados a la formación y la naturaleza de las culturas antiguas del Perú, convenciendo de que era la única manera de comprender el Perú actual. Es por eso que fue considerado Julio César Tello el padre de la arqueología peruana. Ahora, la cultura chavín se desarrolló entre los años 1200 a.C. y llegó a su decadencia en el año 200 a.C.
Su expansión ocurrió a lo largo de la costa y de la selva peruana, entre los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash. Entre esos departamentos se expandió, fue su expansión de la cultura chavín. Y este último, o sea, el departamento de Ancash, fue donde se descubrió. Ya. Vuelvo a, vuelvo, ya. Vuelvo a repetir. La cultura chavín se descubrió en el departamento de Ancash, pero se expandió, o sea, primero inició en el departamento de Ancash y luego se expandió a los departamentos de La Libertad y Lima. Exactamente acá. Su expansión fue todo esto, pero se descubrió en el departamento de Ancash, especialmente entre los ríos Guayesca y río Mosna. Y fue descubierta por el historiador Julio César Tello, como ya les había mencionado al inicio. Su arquitectura. El pueblo chavín construyó grandes templos de piedra para sus dioses. Los templos fueron usados para el control del trabajo, la observación del cielo, el control de agua y el culto religioso. Su principal templo estuvo en Chavín de Huántar, el templo de Chavín de Huántar. La arquitectura de Chavín se divide en dos fases, el templo nuevo y el templo antiguo, donde vemos que el templo nuevo está comprendiendo los años 1000 a.C. a 800 años a.C. Y el templo antiguo de 1500 a.C. a 1300 a.C. La construcción del templo empezó con el llamado templo antiguo o viejo. Fueron decorados con lápidas y linteles con la imagen de los dioses que gobernaban Chavín. Así como vemos en la imagen, los templos estaban conformados por las imágenes que los dioses que gobernaban a la cultura chavín. Por ejemplo, entre los principales dioses tenemos uno de sus principales dioses de la cultura chavín es el dios Huiracocha. Es decir, profesor, si me preguntan el principal dios de la cultura chavín, ¿vendría a ser el dios Huiracocha? Exacto. Recordar, y esto manténganlo bien presente, chicos. Desde la cultura chavín hasta la cultura de los incas, su religión fue politeísta, tuvieron varios dioses, varios dioses. Poli es varios, teístas dioses, viene la palabra dioses. Tuvieron varios dioses. No solo, es decir, no solamente tuvieron un dios como lo tenemos actualmente. Aunque actualmente también hay algunas culturas que pueden tener varios dioses, pero mayormente sea que solamente tienen un dios. Pero antes, hasta los incas, hubieron varios dioses. Después de los incas, con la llegada de los españoles, ya ahí recién establecieron que solamente va a haber un dios. Pero ahí no confundirnos, chicos. Chavín, la cultura Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Mochica, y entre otras, hasta la cultura de los incas fueron politeístas. Es decir, profesor, entonces la cultura Chavín no solo tuvo un inca, no. Perdón, no solo tuvo un dios, no. Tuvo varios dioses. Ejemplo, el dios Huiracocha, el dios Jaguar, entre otros dioses. Y sus dioses ellos en el templo los ponían a la imagen de sus dioses. Construían piedras, así como vemos acá, decoraban al templo con la imagen de sus dioses. Como vemos acá, el dios sonriente, alanzón monolítico, esta escultura de la cultura chavín, y que se encuentra esta cultura en el centro del templo. Ahora vamos a pasar a ver al templo nuevo. En esta nueva edificación se resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo. También se resalta la portada de las falcónicas, la cual tiene grabado un personaje parado de frente con la cara mirando hacia arriba.
así como vemos acá en la portada de los Faltónicas, en donde vemos a este personaje mirando hacia arriba, ¿verdad? También en este templo se encuentra la estela Raimondi, o sea que si me preguntan, ¿en qué templo se encuentra la estela Raimondi? ¿En el templo nuevo o en el templo antiguo? En el templo nuevo. Y el lanzón monolítico se encuentra en el templo antiguo. Ahora, su escultura. Entendemos por escultura todo lo que el arte lítico elaborado a base de piedra, pero tenía bastante énfasis religioso. ¿Por qué, profesor? Porque, como vemos, como acá he mencionado, la estela Raimondi, el lanzón monolítico, que son esculturas, lanzón monolítico, estela Raimondi son esculturas, representaban o tenían la imagen de los dioses, representaban a la imagen de los dioses. Es por eso que tiene bastante énfasis religioso. Entre las esculturas más importantes tenemos al lanzón monolítico, que tiene forma de cuchillo y se encuentra en la parte céntrica del templo antiguo, y que representa al dios jaguar. El obelisco Tello nos muestra una pareja de seres míticos, así como vemos acá el obelisco Tello, con forma grande de caimanes, por ello representa un dios caimán. Ese es otro dios de la cultura chavín, un dios caimán. Algunos investigadores indican que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Es decir, que el obelisco de Tello va a ser el que represente el mundo. Eso es lo que dicen algunos investigadores que también han estudiado un poco de esta cultura. La estela Raimondi es un monolito de la cultura chavín que representa al dios Huiracocha. Vemos que la estela Raimondi representa al dios Huiracocha. El lanzón monolítico representa al dios jaguar, el obelisco Tello representa a un dios caimán, la estela Raimondi representa al dios Huiracocha, que vendría a ser el dios supremo de la cultura chavín, que también se lo conoce como el dios de los báculos y dos caras. Las cabezas clavas también están en la escultura, a base de piedra, están hechas, se presentan por sus rasgos antropomorfos, donde los rostros humanos se mezclan con la de los jaguares. Antropomorfo, como ahí lo están describiendo, es la mezcla de los rostros humanos con los de los animales, como los jaguares, serpientes, cóndores. Vemos que las cabezas clavas están representadas por imágenes donde mezclan los rostros humanos con los rostros de los animales. Entre los rostros animales que mezclan son de los jaguares, serpientes, cóndores. Bueno, su cerámica. Su cerámica fue monócroma. ¿Por qué monócroma, profesor? Porque utiliza muy pocos colores. Los colores más usados fueron gris, marrón y negro. Ahora, entre su cerámica más representados están los seres zoomorfos, es decir, con forma de animales, los fitomorfos con forma de plantas, los antropomorfos con forma de hombres. Como ya vimos acá en sus esculturas, al igual mezclaban acá también, en la cerámica. Ahora, los dioses, como les expliqué a un principio, no complicarnos. La religión de la cultura chavín fue politeísta. De la cultura chavín, de la cultura paraca, de la cultura tiahuanaco, hasta llegar hasta la cultura incaica, todos fueron politeístas. Es decir, tuvieron varios dioses, no solo adoraron un dios. Ahora, la cultura chavín se centra porque adora a dioses terroríficos. Y acá, como dice que es un sistema religioso que consiste en la creencia de múltiples dioses, es decir, de varios dioses, como ya les expliqué. Y la religión chavín habría tenido mucha influencia selvática porque en su cerámica resaltaban figuras de seres sobrenaturales con rasgos de animales de la selva peruana, como el jaguar, caimán, serpientes, entre otras. Como vemos acá, este es el dios, un dios de la cultura chavín,
el dios jaguar. Bueno, algunas actividades económicas. La agricultura. La cultura chavín cultivó diversos productos. Entre los más importantes se encuentra el maíz, la papa, el oyuco, la mashua y los frijoles. Y otros productos también como la oca, camote, payares, maní, quinoa y tomate. Todos esos productos cultivaron la cultura chavín. La ganadería. Desarrollaron la ganadería a base de los auquénidos, es decir, a base de llamas y de alpacas. Y el principal animal de la cultura chavín fue el cuy. Ahora vamos a resolver, por último, unos pequeña actividad. Completa los espacios en blancos, guiándote de la palabra del recuadro. La cultura chavín fue estudiada por el arqueólogo peruano Julio César Tello, ¿verdad? ¿En qué departamento se desarrolló la cultura chavín? En el departamento de Ancash, ¿verdad? Representó sus dioses con figuras humanas mezcladas con rasgos. Ahora, recordar que varios de los dioses de la cultura chavín fueron animales, como, como por ejemplo, profesor, la serpiente. La serpiente fue un dios de la cultura chavín, el mono, el jaguar. Es por eso que la cultura chavín representó a sus dioses con figuras humanas mezcladas con rasgos felinos. O sea, en las esculturas tenían ah, imágenes humanas mezcladas con de animales, ¿verdad? Con rasgos felinos, por eso. Su cerámica se caracterizó por ser monócroma, ¿verdad? Pocos colores. El templo arqueológico más importante de esta cultura fue, y me dice que era un centro ceremonial donde rendían culto a sus dioses. ¿Dónde rendían culto a sus dioses? En el Chavín de Huanta, ¿verdad? Un templo importante. En la escultura destacan los monolitos y las cabezas clavas. Bueno, chicos, eso sería todo. Un gusto, bendiciones. Chao, cuídense, chicos. Hasta el siguiente video.